Ya, ahora sí. Y estos miedos se van desarrollando desde muy temprana edad, muchas veces en nuestra infancia, desde pequeños, pero no nos damos cuenta de esas situaciones que son cuando nosotros éramos muy, muy chiquititos. Esta vida empieza desde la infancia y los miedos nos atacan desde muy pequeños. Y nosotros cuando somos muy chicos somos vulnerables, somos, em, somos muy afectados muchas veces por el entorno que vamos teniendo. Y estos miedos hay que recalcar que es súper importante, que todos los miedos son adquiridos. Entonces, nuestros padres muchas veces nos transmiten todos los temores o todos esos miedos, ¿ya? Y hay muchas familias, pueden ser algunos que fueron muy acogidos desde chicos, pero hay otros que no fueron tanto. A lo mejor fueron un poco vulnerados en su infancia, fueron afectados, y esa seguridad que muchas veces debían brindarnos nuestros padres, no lo hicieron, ¿ya? Entonces ahí donde comienzan nuestros miedos y sin darnos cuenta. Por ejemplo, no sé, a lo mejor por juego ellos hicieron algo, no sé, digamos juguemos a la escondida, y nosotros nos escondimos a lo mejor en un cuarto oscuro, nos dio susto, y eso ya gatilla algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que después, al futuro, cuando nosotros somos adultos, esto nos va afectando. Y son esas heridas que se van abriendo en nuestra cabeza. Entonces, esta infancia, esta inseguridad que muchas veces sentimos, eh, necesitamos a la larga de otros para que podamos enfrentarlos, para que podamos tener esa seguridad, y empezar a buscar que nos suplan todo eso que nosotros estamos sintiendo. La seguridad, la autonomía, todas esas cosas las vamos requiriendo. Cuando nosotros somos niños no somos capaces de defendernos ni de comprender muchas cosas. Nos cuesta entender la maldad, porque claro, como niños somos inocentes, eh, ¿cómo se llama? Nosotros creemos todo. Entonces, nos ha pasado a lo mejor algo en nuestra infancia que se gatilla cuando somos adultos. Y cómo afrontar estas dificultades que tan graves son en algunas situaciones. Estas heridas se van abriendo, se van desarrollando estos miedos a través de nuestro desarrollo. Como por ejemplo, los primeros años de vida, no tenemos mucha conciencia, ¿cierto? Los que son mamás, papás pueden entender que no tenemos un gran desarrollo cuando somos pequeños, pero en nuestros primeros años, estos estímulos intensos como ruidos fuertes nos van provocando miedo a los niños. Y hay algo, por ejemplo, yo lo tengo súper latente con uno de mis hijos, que le tenía miedo al viejito pascuero. Es decir, ¿cómo mi hijo va a tener miedo al viejito pascuero? Si tampoco nunca le fomentamos nada, pero él le tenía susto al viejito pascuero. Y decíamos, ¿por qué? Y claro, empezamos a analizar esta situación de por qué era el miedo al viejito pascuero. Y claro, cuando era muy pequeño, no alcanzaba a tener, no sé, 2 años, una cosa así, íbamos caminando por el centro de la ciudad y de repente sale un viejito pascuero y dice, ¡jo, jo, jo! Y mi hijo quedó así, y se puso a llorar. Y desde ahí fue un terror al viejito pascuero. Y fue el momento, pero eso causó terror en su vida. Y así es como trabaja nuestra mente, estos pensamientos, estas cosas que nos van pasando de pequeños nos afectan a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, hasta los 6 años nuestros miedos están enfocados en fantasmas, en seres ficticios, en catástrofes naturales.
no sé, uno cuando chico también miraba debajo de la cama por si había algo, en el closet, a ver si había alguien escondido entre medio de nuestro closet. Y la cultura también juega un papel súper importante en esto, porque, bueno, ahora los niños son mucho más despiertos, pero en la época, por lo menos en mi época, los niños, o sea, nosotros nos metían miedo con el viejo el saco. Era como un caballero que andaba en la calle y que si uno se portaba mal nos iba a llevar. Entonces, claro, después uno veía a alguien en la calle y decía, ¡ah! Y era terror porque uno le daba susto. Y así, no sé, de diferentes culturas, pueden haber otras historias o no sé, diferentes temores. De los 6 a los 12 años, el miedo cambia para enfrentar, por ejemplo, el ridículo, enfermedades, miedo a la muerte, accidente, también al fracaso escolar, que los niños se van preocupando también de esas situaciones. De los 12 a los 18, este miedo se transforma en relaciones a los otros. Por ejemplo, el ser aceptado, en la autoestima, el ser rechazado por nuestros pares. También hacer el ridículo. Por ejemplo, cuando nos tocaba hacer algo en el colegio y nos paraban adelante y uno tenía que exponer algo frente a 40 personas y uno quedaba como en shock así, porque por lo menos a mí me pasa eso. Yo quedaba en shock así mirando y me quedaba tiesa porque no era capaz de poder hablar y siempre trataba a lo mejor de poner una excusa para no hacer ese tipo de actividad en el colegio. Y algunos síntomas más comunes de esta ansiedad en los niños, sobre todo, es taquicardia, nerviosismo, dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareo, tensión muscular. Uy, puedo seguir un montón, pero esos síntomas también los sentimos nosotros. También hemos sentido sudoración excesiva, mareos, tensión muscular, por algo que nos preocupa, y que aquí, en esta parte de aquí, si no se han sentido esto de aquí, que se nos pone tieso, duro, tensión, nerviosismo. El miedo en general no es malo, pero cuando ya es excesivo, cuando ya pasa a ser tóxico, es cuando nos paraliza, cuando no podemos enfrentar esa muralla, cuando no podemos hacer una actividad. Porque, por ejemplo, si andamos en la calle, la noche oscura, obviamente vamos a tener susto, pero ahí es donde hay que ver si nos paraliza o no. Porque si viene alguien por detrás, lógico que vamos a salir corriendo. No nos vamos a quedar ahí. Entonces, el miedo nos activa en un momento determinado para reaccionar de alguna u otra forma. Pero cuando nos paraliza en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el tener miedo de poder salir a la calle, el tener miedo de enfrentar una situación, el tener miedo de no poder hablar con tu hijo por el rechazo, el tener miedo no sé, a no poder enfrentar una situación determinada, eso es lo que nos va limitando y eso es lo que tenemos que empezar a atacar. ¿Por qué el temor y la ansiedad se sienten en el cuerpo? Y es porque estamos pensando, esos pensamientos llegan a nuestra cabeza y se van manifestando en nuestro cuerpo. Como decíamos, empieza a sudar las manos, el nerviosismo, el parálisis de poder hablar, la dificultad para respirar, el hecho de poder hablar, de repente nos palpita el corazón, o cuando han tenido que enfrentar algo nos duele el estómago, ¿cierto? Y duele la panza y estamos nerviosos porque no sabemos cómo afrontar esa situación. Y es y se nos van, también como decíamos, estos músculos de aquí, se pone todo el cuerpo rígido. Y muchos de nuestros temores vienen, como decíamos, de nuestra niñez. Pero ¿cómo puedo sanarme? Y aquí hay un dato, ya no, desgraciadamente ya no podemos volver a nuestro pasado.
ya no podemos volver a nuestra infancia. Estos padres que a lo mejor tuvieron que cumplir con su rol de ser nuestros protectores o darnos esta cobertura que necesitamos cuando éramos pequeños, algunos no lo hicieron y ya no hay vuelta atrás, o sea, no podemos regresar a nuestro pasado y, y cambiarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Em, Primero aceptar que ya fue y desde nuestra sanidad interior, desde nuestro espíritu, poder ser libres. Es tan importante que nosotros podamos distinguir que desde nuestro interior podamos ser libres de todos estos miedos. La mente mantiene los recuerdos y el alma las emociones. Y esto quiero que se lo graben. Dice, la mente mantiene los recuerdos y el alma las emociones. Si tú vienes si a tu cabeza viene un recuerdo, no sé, fuiste abandonada cuando fuiste pequeño, eso va a estar metido en tu cabeza y el alma va a estar recordando esa emoción que tú viviste, vas a sentir lo mismo que viviste cuando fuiste abandonada. Si lo crudo que es, pero si una persona fue violada cuando fue pequeña, va a tener su recuerdo en su cabeza y va a sentir las mismas emociones que vivió en ese momento. Entonces, por eso es importante dejar ir todo eso, todos esos pensamientos, todo eso que nos está atando, que nos está haciendo daño, porque uno empieza a sentir lo mismo que sintió al recordar. Y es importante que nosotros tengamos en claro que somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Ya algunos ya lo han determinado, ya lo saben, ya lo han escuchado. Y, y estas emociones son las que hay que hacer frente a esos recuerdos, frente a sacarlos donde están. Sabemos que es prácticamente imposible humanamente, pero los médicos hablan de aliviar los síntomas, los médicos nos dan pastillas para aliviar los síntomas, tómate esto que te hace bien, pero al fin y al cabo son cosas paliativas porque no están solucionando absolutamente nada. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que hay una sanidad interior, una sanidad desde nuestro espíritu, que nosotros podamos ser libres desde adentro, hacia afuera, ya ser libres para siempre, no solamente momentáneamente, sino que todos esos miedos poder enfrentarlos desde dentro de nosotros, ¿ya? Que nosotros trabajamos desde la terapia integral. Sabemos que tenemos un crecimiento personal y también tenemos un crecimiento espiritual. Uno puede superar por completo esos temores, porque buscamos la raíz del problema y lo liberamos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, buscar la raíz del problema y sacarla a la luz y desde ahí poder ser libre, poder enfrentarlos, poder superar todos estos miedos. Si los pilares más importantes de nuestra vida debieron ser, por supuesto, nuestros padres y no hicieron, ¿qué podemos hacer? Ya cuando somos adultos, nada, ¿cierto? Es muy difícil. Algunos ya no tenemos nuestros padres, algunos ya no están en condiciones, pero es donde nosotros tenemos que trabajar desde nuestro interior, desde nuestra adultez que somos ahora, poder enfrentar todas las situaciones. Pero si podemos encontrar una salida trabajando en el crecimiento personal, es, por ejemplo, como número 1, conociendo esta realidad como mi realidad. Todos tenemos una realidad distinta, todos tenemos un pasado distinto, todos tenemos algo que nos marcó en la vida. Y desde ahí poder entender que es mi realidad, es
lo que me tocó vivir, pero ya fue, ya, ya no se puede hacer más. Y la número 2, trabajando en sanarme interiormente, como decíamos recién, buscando estas raíces, buscando en nuestro interior cómo poder sanar todas estas heridas y todo lo que nos causó en algún momento y hasta inconscientemente nos causó daño. Tener una mirada hacia lo interno de mí y no hacia las cosas externas que me traen nuevamente temor y ansiedad. Lo repito, dice, tener una mirada hacia lo interno, hacia mí. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? No, por ejemplo, echarle la culpa a alguien más. Yo no pude estudiar porque mis papás no me dieron esto. Una cosa así. Ya superamos el problema, pero ahora lo tenemos que buscar desde adentro. ¿Dónde puedo darme yo la solución para poder salir siendo adulta? ¿Ya? Y esa protección y esa provisión reforzará mi carácter, mi autoestima, validarme como persona, enseñarme a expresar mis emociones. Eso es súper importante, expresar nuestras emociones. Muchas veces nos vamos hacia adentro, nos cerramos. Y es súper decir, ya tengo susto, pero voy a enfrentarlo. Ya tengo susto a hablar, pero lo voy a enfrentar. Ya tengo susto de hacer esto, de hablar con alguien, pero lo voy a enfrentar. Eso es lo que hay que buscar. Hacer independiente, seguro de mí mismo, comunicarse conmigo y escucharme cada día. Contención, también la provisión y todo lo que necesito cuando soy una persona que no me puedo valer por mí misma. Y aquí es donde entra Dios, porque Dios también es nuestro Padre. Entonces, este Padre que tanto necesitamos, podemos confiar en Él y que desde Él nos puede ayudar para que podamos enfrentar todos estos miedos. Y a Él le agrada que le pidamos muchas cosas, así que Él va a estar feliz de poder ayudarnos. Cuando oramos, hablamos con nuestro Padre, y si nosotros como padres les damos cosas buenas a nuestro hijo, ¿cómo Él no nos va a dar cosas extraordinarias a nosotros si somos sus hijos? Entonces yo los invito a que ustedes puedan de repente pedirle a Diosito todo lo que necesitamos. Señor, líbranos de todo esto que nos está afectando, líbranos de todo miedo, de todo lo que estamos sintiendo, de todo lo que nos hace daño. Y en la parte de los miedos, existen cuatro fases que, del desarrollo del miedo. Y es, en la primera, que le damos gran imaginación a nuestros miedos. Estos pensamientos llegan a nuestra cabeza y se descontrolan. Y decimos, algo malo nos va a suceder. Nos va a pasar algo malo, empezamos a pensar en negativo, no sé si salió nuestro hijo, estamos pensando que algo malo le va a suceder, que no va a llegar entero, que le va a pasar algo en el camino, que si, no sé, son tantas cosas que nos van afectando, que se nos van, primero es la idea en la cabeza, salió mi hijo, después todo empieza a crecer, es que le va a pasar algo. Y esa forma negativa de pensar después se descontrola. Y en la fase 2 llega el miedo propiamente tal, porque ya empiezas a sentir en tu cuerpo esas emociones, ese miedo ya se te hace irrealidad, porque ya te empiezan a sudar las manos, te pones nervioso, empiezas a caminar para adentro y para afuera, qué le habrá pasado, que no llega la hora, y ya es como todo descontrolado y te pones a pensar por qué, y ya es irracional, ya no estás pensando ya. El miedo, y en la tercera fase, el miedo te paraliza o te acelera. Y en un ejemplo,
es, por ejemplo, si tú vas a hacer algo, digamos, tienes que dar una charla, te quedas paralizada y no eres capaz ni siquiera de hablar. O te acelera, empiezas a hablar súper rápido porque te comen los nervios y estás como muy ansioso y todo se enreda, todo es muy rápido. Y por ejemplo, hay un pasaje, o sea, un pasaje, un ejemplo. Por ejemplo, el león y la presa. ¿Ustedes saben por qué ruge el león? El león ruge porque para causar miedo, se hacía la presa. Entonces la presa o queda paralizada, queda así, y obviamente se lo va a comer el león, o si no, la presa corre, pero corre hacia dirección hacia la leona. Así que de las dos formas está, está complicado. Entonces, o te paraliza o te acelera. Entonces ahí es donde tenemos que descubrir si el miedo nos está paralizando o nos está acelerando. ¿Cuáles son los muros que estás poniendo tú enfrente? ¿Cuáles son los muros que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son los muros que no te dejan seguir adelante? ¿Te están paralizando o te están haciendo avanzar demasiado rápido y que muchas veces tomamos decisiones que después obviamente nos arrepentimos? Porque tomamos decisiones que, oh, decimos, no debería haber tomado esta decisión, la hice muy apurada, claro, pero por miedo la hacemos. Y en la cuarta fase, mi primer miedo, así se denomina, mi primer miedo. Y es que, por ejemplo, si nosotros vamos a emprender un negocio, vamos a comenzar un negocio nuevo, pero anteriormente ya hicimos un negocio y este negocio no nos salió bien, fracasamos, no pudimos realizarlo. Ahora, cuando queramos enfrentar haciendo un nuevo negocio, nos vamos o a paralizar o nos vamos a acelerar. Entonces, muchas veces este miedo nos reprime. No voy a emprender este negocio porque la vez anterior me fue mal, entonces ya no lo voy a hacer. Si, por ejemplo, tienes que dar una charla o tienes que hacer salir, no sé, y te fue mal en un comienzo, tú vas a estar recordando cómo te sentiste la vez anterior, que no pudiste avanzar, que no pudiste desarrollar ese miedo. Y eso es lo que te va paralizando, eso es lo que tú vas poniendo murallas encima una y otra vez, porque no te dejan enfrentar. Si yo te dijera en estos momentos, si tú no tuvieras miedo, ¿qué lo querías? Si tú no tuvieras miedo, ¿qué harías? Lo haríamos todo, porque no tenemos miedo. Y es ahí donde tenemos que afrontarnos, o sea, que se nos grabe esto en la cabeza. Si nosotros no tuviéramos miedo, ¿qué es lo que haríamos? Y es todo, porque no sentimos esa cosita en la cabeza que nos está diciendo a cada rato, no vas a poder, no vas a ser capaz, ese muro que nos ponemos nosotros en la cabeza que no nos deja avanzar. Entonces, grábate esto, si yo no tengo miedo, yo lo hago todo. Y si nosotros somos creyentes, con Cristo lo tenemos todo. Entonces, ¿qué más? Entonces yo te invito a que tú puedas analizar esta pequeña charla y que puedas descubrir en tu interior qué es lo que te está limitando, qué es lo que te está poniendo trabas, qué es lo que no te deja avanzar, cuáles son tus muros, cuáles son tus miedos y poder enfrentarlos desde tu interior. Si, por ejemplo, yo debo confesar, y a mí me daba terror dar charla. Para mí era un tema, era terrible. Yo me ponía frente a una cámara y a mí me daba susto, sudaba, me daba miedo.
pero fui de a poco y ese de a poco hay que ir enfrentando, hay que ir superando. Pues las personas que tienen miedo de salir, den una vuelta media cuadra, después será una cuadra y después será una cuadra completa, vuelta a la manzana, pero lo importante es que podamos enfrentarlos, que podamos superar de a poquito. Si tampoco uno dice, ya voy a hacer todo de inmediato, pero comenzar con esos pequeños detalles o primeras instancias que nos van a llevar a superarlo. Nada más, hay que superar, hay que atreverse, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, po, nada más peor puede pasar, po. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar con un hijo, ¿por qué? Porque tienes miedo al rechazo. Pero ya, si te rechazan, ya da lo mismo, po. Seguí nomás intentándolo. Pero ya diste el paso, ya diste la instancia para seguir avanzando. Y de a poquito, todo se puede, pero es importante que empezamos a dar pasos, pasos de poder enfrentar esto y también desde nuestro interior sanar muchas veces nuestras heridas que nos han quedado desde niños, esas heridas que van calando inconscientemente muchas veces en nuestro interior y podamos hacerle frente desde nuestro interior para poder eh, enfrentarlo y derribar todos esos muros. Y acuérdate siempre, ¿qué harías si no tienes miedo? Así que eso, eso quería yo compartir con ustedes el día de hoy y, y eso, que lo puedan analizar, que puedan desarrollar este tema, que no quede ahí como una charla más o que quede ahí como, ah, sí, pucha, ya los miedos. No, que algo cale en tu interior, algo que pueda generar un cambio en tu vida, ese bichito de poder enfrentarlo. Así que eso, le doy el pase ahí a nuestro monitor Guillermo, si nos quiere hablar un ratito. Muy buena charla, Caro. ¿Quién no ha enfrentado en algún momento los miedos? Como decía Carolina, desde chicos estamos inmersos en miedos que nos transmiten los adultos, ¿cierto? Y hasta hoy en día todavía a lo mejor a muchos nos siguen marcando. Y como decía Caro, con la pregunta, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Claro, efectivamente, haríamos todo. Y no me refiero solamente a los miedos de a lo mejor que teníamos cuando estábamos pequeños, que el miedo a la oscuridad, tal vez a las cosas tan domésticas como el miedo a los ratones, que las mujeres normalmente se atacan cuando ven un ratón, ¿cierto? O a los temblores, que también pasa a través de nuestros hijos, que si un adulto tiene miedo a los temblores, los más pequeños también van a absorber, digamos, esos temores, o a la araña. Más bien quiero encapsularte o llevarte, digamos, a los miedos que también tienen que ver con tu vida diaria, con las decisiones que tú tomas en tu vida. Esas decisiones que tú estás tomando en tu vida, si tú tienes miedo, tienes que sacarlos. ¿Por qué? Porque esos miedos están trancando tal vez que seamos ganadores, que seamos victoriosos, que le ganemos a la vida, que le ganemos a las crisis que estamos teniendo en estos momentos tal vez. ¿Y por qué te menciono esto? Porque quiero llevarte a que te saquen en algún momento esa máscara, esas caretas que muchas veces nosotros tenemos, esas máscaras o esas caretas muchas veces de superhéroes, de autosuficiente, de ser super papá, super mamá, super hombre, super mujer. Te recuerdo que, si es que en algún momento yo creo que conocieron al superhéroe Superman, ¿cierto? Lo vimos en historietas, lo vimos a través de películas, ¿cierto? Si mal no recuerdan, Superman perdía la fuerza con la kriptonita, por lo tanto tampoco era un gran superhéroe, porque también tenía debilidades. Por lo tanto, a eso quiero apuntar. No dejes que esos miedos, esos temores que tú tienes, eh,
no te hagas autosuficiente, no te hagas autosuficiente porque eso no te va a dejar avanzar, no te va a dejar que otras personas te puedan ayudar, porque te van a ver autosuficiente, por lo tanto no vas a necesitar que las demás personas te ayuden. Por lo tanto es importante eso, que comprendas que la ayuda tú la tienes, que la ayuda la tienes que buscar, que la ayuda te va a dar pasos importantes para que tú puedas salir de tus situaciones. Eh, y te recuerdo algo que también lo mencionó Carolina, para los que somos creyentes, o aunque no lo seas, con Cristo somos más que suficientes, con Cristo somos vencedores. Por lo tanto, si somos vencedores con Cristo, nada podemos tener, a nada le te podemos tener miedo, porque estamos triunfando con Él ya. Eso a grandes rasgos quería poder tomar algunas cositas así como puntuales. Así que me gustaría también dejar un poquitito para las personas que quieran dar algún aporte